Vamos. Se me está cargando. Ya, creo que ahí deberían estar viendo el modo de presentación y vamos a retomar. Sí, ya, súper. Vamos a retomar. El perro sigue acá molestando. Ya, vamos a retomar lo que habíamos quedado. Y estábamos bien acá. es hacer casi lo mismo que lo de cuadrado, pero dividido en dos. A mi sobrino sacando el área de los triángulos. Eso lo habíamos visto. Eso también, eso también. Ya, aquí habíamos quedado, creo, si recuerdo bien, creo que sí. Vamos a avanzar, nos quedan varias diapos de esta presentación y nos queda una todavía que es la que nos liga al ámbito de discapacidad intelectual. Voy a tratar de ir avanzando en algunas cosas que solo necesitamos tener quizás un barrido y otras que son más específicas al tema de los abordajes desde nuestro rol, ¿ya? Entonces, aquí habíamos quedado para tener en cuenta los factores de riesgo y las posibles etiologías asociadas a algunos de estos trastornos o condiciones del neurodesarrollo, ¿cierto? Habíamos estado comentando algunas situaciones bastante concretas y específicas, ¿cierto? Que, como se los he ido mostrando un poco, las etiologías siempre son de riesgo o están asociados a factores de riesgo biológico, ¿ya? Si bien vamos a entender después en la discapacidad intelectual que hay algunas situaciones de deprivación ambiental que están muy presentes en el origen de la discapacidad intelectual y que eso lo podríamos poner en términos taxativos, ¿cierto? Como un factor ambiental, ¿cierto? Que se diferencia quizás de estas otras situaciones, ¿cierto? Tal como aparece acá, está visibilizado este factor más bien ambiental de estas otras situaciones, ¿ya? O de gran parte de esas situaciones, pero hay que tener en cuenta que en el fondo la división, ¿cierto? Escisión o división, ¿cierto? Entre lo que es biológico y ambiental, igual, a pesar de que sigue muy presente en el discurso de muchos psicólogos, esa distinción o esa discusión debiese ya estar superada, está superada de hecho, ¿ya? Entonces, en el sentido de que incluso cuando hubiese algún fenómeno, alguna situación donde el origen o el factor de riesgo fue producto de una situación ambiental como una deprivación, por ejemplo, em, genera impacto en el sistema biológico y por eso después aparecen los síntomas, ¿ya? Em, por lo tanto, vamos a ir entendiendo cuáles son los principales riesgos a nivel prenatal, perinatal, o sea, durante el parto, ¿cierto? O a nivel postnatal, o sea, una vez que el niño ya nace, ¿ya? Em,
estuvimos comentando lo que pasaba a nivel genético, ¿cierto? También asociado al periodo prenatal, que causa impacto en el desarrollo gestacional del embrión. Están todas las sustancias que también es un factor, entre comillas, externo, pero finalmente daña la biología, ¿ya? Y por eso es que se generan estas condiciones que son luego difíciles de modificar. De hecho, por eso se consideran condiciones, porque no tienen cura, ¿cierto? Sí, sí. No es como una enfermedad que, entre comillas, uno pudiese solventar a través de algún tipo de terapia o tratamiento, ¿cierto? En términos de remisión de síntomas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay algunas sustancias que son denominadas sustancias teratogénicas, que básicamente actúan en muchos casos como neurotóxicos o son neurotóxicos, ¿ya? Y entre esos hay algunos fármacos que son de riesgo durante el embarazo, ahí los que han sido padres, ¿cierto? Los varones o las mujeres que han sido padres saben los riesgos y que son muy bien, entre comillas, manejados por los controles durante el embarazo. Muchos de esos fármacos hablábamos, ¿cierto? Hay algunos que, que ya se han empezado a conocer de manera más directa en respecto a los riesgos durante el embarazo. Muchos de esos son fármacos justamente psicotrópicos, ¿ya? Y no solamente la línea psicotrópica, sino que también hay otros fármacos que son utilizados para otro tipo de enfermedades, pero que también pueden ser de riesgo el embrión que está en gestación, ¿ya? Y toda aquella sustancia que entendamos y sabemos que no son propias de una nutrición basal, ¿ya? O sea, lo que necesita el bebé y la mamá en el fondo es nutrirse con una alimentación sana, saludable y todo lo que no caiga dentro de esa categoría, entiéndase cualquier tipo de droga, ya entre ellas el alcohol, el mismo tabaco, alguna otro tipo de droga lícita o ilícita, ¿cierto? Em, Pueden afectar ese desarrollo y también, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con infecciones maternas, sobre todo lo asociado a enfermedades virulentas durante el embarazo, ¿ya? El herpes, la rubiola, los citomegalovirus, un virus que es transmitido por ciertos mosquitos, como el Zika, ¿cierto? Y otros que también están en sospecha o eventualmente ya se consideran riesgo, y entre esos, a propósito del coronavirus, em, podemos eventualmente sospechar, ¿cierto?, que puede haber sido también o puede estar comportándose en madres embarazadas que estuvieron contagiadas, ¿cierto?, de coronavirus. Em, las eventuales consecuencias de eso no las vamos a saber probablemente ahora, sino que muy posteriormente cuando esos niños ya hayan nacido o estén en un periodo donde tienen que empezar a desarrollar ciertas habilidades. Uno podría después, y si eso aparece, ¿cierto? Como una causalidad, uno podría empezar ahí a sospechar em, del riesgo embrionario, ¿cierto? También de ese tipo, de este virus en el fondo, ¿ya? A nivel prenatal, o sea, a nivel perinatal, perdón, estoy dejando entrar gente acá. em, los riesgos más específicos que se han asociado a que después los bebés presenten alteraciones del neurodesarrollo es cualquier condición de prematurez, niños que han nacido antes de la fecha de término esperada para el embarazo. Y ojo, aquí uno empieza a ver justamente las relaciones entre algunos elementos, entre algunas variables, ¿ya? Porque justamente el mayor riesgo para presentar prematurez, una de las cosas que más común genera prematurez en los bebés, por ejemplo, es el uso del tabaco, el uso de marihuana durante el embarazo, el uso de alcohol, ¿cierto? em, eh, digamos, eleva exponencialmente que esos bebés nazcan prematuros. Y la prematurez luego, bueno, está asociado a todo eso, ¿cierto? Es como una línea causal. Y luego la prematurez también eleva sustancialmente los riesgos de que esos niños nazcan luego con alguna condición del neurodesarrollo. Lo mismo el bajo peso al nacer, lo mismo acá, consumo de tabaco, alcohol o algún tipo de drogas también genera está asociado, ¿cierto?, a bebés que son más pequeños y eso también genera mayor riesgo, ¿ya? Todas las formas de hipoxia
la más común o la más habitual es cuando los bebés quedan amarrados con su propio cordón umbilical, ¿cierto? Y en los casos más severos, cuando eso dura mucho tiempo, lo más gravitante es que genera parálisis cerebral. ¿Ya? Y ahí tenemos estos niños que después tienen multidéficit, ¿ya? Con daño severo en distintos niveles. De su existencia, ¿cierto? Hay pérdida de control motriz voluntario, del habla, por lo mismo, que no pueden controlar los movimientos del habla, la deglución. En muchos casos se acompaña además de discapacidad intelectual, ¿ya? Y los ACV por lo general nosotros no los asociamos mucho a los chiquititos, ¿cierto? Hay todo una campaña para los adultos, ¿cierto? Que nos visibiliza los factores de riesgo del ACV en los adultos, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo en el adulto para generar ACV? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles son los factores de riesgo en los adultos para generar ACV? ¿Saben lo que es un ACV, cierto? No, profe. Accidente cerebrovascular. Anoten eso por ahí. Los ACV son los accidentes cerebrovasculares y son más comunes en los adultos. ¿Ya? En los bebés se conocen poco, pero también existen. ¿Y cuáles son los riesgos de tener ACV en las personas adultas? Bueno, la edad, de hecho, ¿cierto? Mientras más uno es mayor, porque por lo general, mientras la gente es más mayor, acarrea además más factores de riesgo. ¿Ya? Pero ¿cuáles son esos factores de riesgo? Están súper socializados en campañas de salud, publicitaria, cuando uno va al Dice, médico. la gente entre los 40 y los 55 es más probable La que edad, tengan hipertensión, que correcto, tengan diabetes y que correcto, ya hayan tenido antecedentes familiares por asuntos de accidentes cardiovasculares y problemas al corazón también. exacto. ¿Qué más? Consumo de Tabaco y sobrepeso tabaco también. y de cualquier otro tipo de droga. Y el sobrepeso, por ahí alguien lo dijo también. Ya, eso está súper socializado, ¿cierto? La gente adulta es esta cosa de la alimentación sana, la vida saludable, reducir el consumo del tabaco, otras drogas por ahí también asociadas, ¿cierto? El consumo de alcohol. Aparece también nuevamente la variable genética, como decía la compañera, me parece que era Catherine. Aparece nuevamente, ¿cierto? Si alguien en la familia tiene, bueno, también aumenta la probabilidad de que uno lo pueda tener. Y recuerden que los ACV van en dos líneas, los isquémicos y los hemorrágicos. Ya el hemorrágico es cuando se te rompe una venita o una arteria, no sé exactamente si es venita o arteria, porque hay distintos tipos de, o vasos, pero en el fondo es un circuito de la cadena hemodinámica del cerebro, ¿cierto? Se te rompe y el sangrado, ¿cierto? Em, Te puede generar un accidente cerebrovascular, que es por la línea hemorrágica, y el isquémico es cuando se te tapa un vaso o un conducto que transporta sangre, ¿ya? Y eso por lo general, tanto en el cerebro como en el resto del cuerpo, está asociado a todo lo que tiene que ver con la alimentación, ¿cierto? Cuando se nos tapan las venitas por grasa o lípidos más bien, y también por ahí hay algunos otros elementos que son asociados que no tienen que ver directamente con eso, pero que también pueden provocarte un ACV tanto en la línea de lo isquémico o de lo hemorrágico, ¿ya? Eso es más conocido, es más socializado en las personas adultas y ocurre obviamente con mayor frecuencia y genera daño cerebral, ¿ya? Y ahí obviamente no vamos a hablar de discapacidad intelectual en el adulto, sino que un daño cerebral que genera un trastorno neurocognitivo, ya que yo les decía que está en otro apartado del DSM, ¿ya? Está junto con las enfermedades degenerativas. Y en el bebé Profe, también puede ocurrir, ¿sí? eso le iba a preguntarte a los bebés. Eso, a eso vamos. Por eso aparece acá. En los bebés también puede ocurrir y por lo general cuando aparecen los bebés también hay riesgo genético. Hay bebés que vienen con algún tipo de afectación que les hace ser más proclive durante el periodo del parto. Pensemos que está digamos, en este límite perinatal, o sea, durante el parto, ¿ya? Y sabemos que durante el parto la fuerza mecánica que hace el bebé para salir, ¿cierto? De la madre, del cuerpo de la madre,
tiene mucha energía, ¿cierto? O sea, el parto en sí, a no ser que sea un proceso artificial como cuando hacen cesárea, pero el parto en sí es un proceso bastante rudo, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo ese proceso de fuerza mecánica y de presión, ¿cierto? De presión mecánica, no de presión anímica, puede facilitar que un bebé que venga con cierta predisposición se le rompa algún vaso, genere algún tipo de accidente cerebrovascular. Y obviamente ahí también quedan con daño o con una posible secuela, y ahí ya como está dentro, se genera dentro del desarrollo, ¿cierto? De este neurodesarrollo, ya vamos a hablar en el futuro, cuando eso se expresa a través de sintomatología o de ciertas características, ya vamos a poder hacer un diagnóstico de discapacidad intelectual, ¿ya? O de alguna otra, o si es más grave, algún tipo de parálisis, por ejemplo, ¿ya? Y luego, una vez que el bebé ya nace, ¿cierto? Todos los riesgos que sabemos que hay después del parto, y que en el fondo ahí somos expuestos durante toda la vida, pero como lo estamos visibilizando dentro de este periodo que es más esencial asociado al neurodesarrollo, a la gestación del cerebro propiamente tal, ¿cierto? Lo vamos a ver en el marco de la infancia, ¿cierto? Lo que sucede después del nacimiento en un niño que es infante, ¿ya? Nuevamente aparecen todos los agentes neurotóxicos, ¿cierto? Los venenos que a veces uno tiene en la casa, a veces las guaguitas están expuestas a drogas, tienen acceso a droga y por error toman, consumen algún tipo de droga o algún medicamento. Todos los elementos neurotóxicos del ambiente, ¿ya? En varias regiones de Chile, de hecho acá en la región del Maule hay mucho uso de pesticidas, ¿ya? Hay muchos pesticidas, de hecho la profe María Teresa, que es la vicerrectora de posgrado, ustedes probablemente no la conocen en el marco de las clases porque ella se fue a la parte como administrativa de la universidad en su cargo de vicerrectora, pero ella es psicóloga, es de la unidad nuestra y tiene todo un desarrollo en la línea de los pesticidas asociados a daños en niños y en la población, ¿ya? Y lo que ocurre, por ejemplo, es que en Chile hay sustancias que se usan en los pesticidas que son altamente neurotóxicos, no solamente para los niños, para la población en general, que en Chile están, que se usan y que en otros países están prohibidas, porque ya de hecho se sabe cuál es el riesgo de su toxicidad a nivel cerebral, ¿ya? De hecho, por ahí se presume un poco que parte de eso está asociado también a que en la adultez se presenten más frecuentemente en estas épocas y a más temprana edad también trastornos, trastornos neurocognitivos, ¿cierto? Enfermedades neurodegenerativas. Y en los niños, ¿cierto? La exposición en niños genera lo otro, ¿cierto? Lo que estamos hablando, que es un poco los temas de discapacidad intelectual, ¿cierto? Los chicos no logran, se afecta el sistema nervioso y no logran desarrollarse en sus plenas capacidades, ¿ya? Y también todo lo que puede suceder en el marco de la infancia, ¿cierto? Todas las formas de daño cerebral adquirido, accidentes de tránsito, caídas en las piscinas, algún tipo de enfermedad como encefalitis, la meningitis, ¿ya? Las formas de epilepsia, hay algunas, no todas, pero hay algunas formas de epilepsia que en la medida que suceden las crisis epilépticas, sobre todo las que generan, digamos, que la convulsión eléctrica en el cerebro es a mayor escala dentro del cerebro, tienen mayor probabilidad de también de ir generando deterioro cognitivo, ¿ya? No en todas las formas de epilepsia, pero hay un tipo en particular que cuando van ocurriendo las crisis, le va generando al chico, a la persona, pérdida cognitiva, deterioro, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver por la línea de los tumores y de los cánceres en los niños, hay formas particulares de cáncer que se dan más frecuentemente en población infantil, eh, y eso dependiendo de digamos, del tamaño de las posibles secuelas, ¿cierto? Asociado al cáncer o a un tumor propiamente tal, también eventualmente podría generar daño, ¿ya? Y esto otro, que ya lo, sí, alguien tiene el micrófono prendido. Ahí lo apago, parece ya, que no logro ver quién es la persona acá. Y lo que hablábamos recién, ¿cierto? Todo lo que una vez ya nacida la persona, nacido el bebé,
puede asociarse a aspectos socioculturales, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, estos agentes neurotóxicos también en el fondo son factores ambientales, ¿cierto? Es algo que está en el ambiente que ingresado al organismo, ¿cierto? Puede provocar daño y genera daño a nivel biológico, ¿cierto? Por eso después se presentan síntomas, ¿cierto? Pero acá nos vamos un poco más a lo que es a las variables socioculturales. Y ahí aparece esta variable que también está muy presente en contextos como el nuestro, que es la deprivación ambiental, la negligencia extrema, sobre todo se ha asociado un mayor porcentaje de niños con discapacidad intelectual en aquellos chiquititos que están institucionalizados, ¿cierto? Que desde muy temprana edad, muchas veces desde que nacen, están en situación de hogares de menores, ¿ya? Y también chicos que están en el seno de sus familias, pero están fuertemente maltratados, abusados, deprimidos en términos de estimulación, ¿ya? Em, estos elementos, ¿cierto? Que hay un resumen, podríamos comentar muchos otros, ¿ya? Pero esto solamente para tener este barrido, lo que genera es que estas estructuras, dependiendo en la etapa en que ocurrió la afectación o la exposición, ¿cierto? A algún elemento, va a generar, ¿cierto? Alteraciones en la formación del sistema nervioso. Y por eso se habla de alteraciones del neurodesarrollo, porque lo que afecta es esto, ¿ya? Y puede ser desde etapas muy iniciales en la gestación, ya recordemos que durante las 2 o 3 primeras semanas de embarazo, nosotros somos como una especie, de hecho un puntito muy chiquitito, pero después ya nos vamos transformando como una especie de larvita, ¿cierto? Em, casi como una especie de mini renacuajo muy chiquitito, y lo que se va formando, ¿cierto? Y por qué tenemos como esa forma alargada, y de hecho todos los mamíferos, incluso otras especies, tienen en esta etapa una forma como alargadita, ¿cierto? Como una especie de coma, ¿cierto? Una cosita así, como una cabecita con una colita. Es porque lo que se está formando ahí son estas 3 vesículas principales, ¿cierto? Que en el fondo se denominan prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, y esas 3 vesículas después van a dar origen, se van a empezar a subdividir y van a dar origen a las áreas estructurales del cerebro. Ya no sé, ahí hay procesos muy relevantes ya para nuestra neurobiología, y que cuando cualquiera de estas etapas se altera o de los procesos que van ocurriendo para la conformación de estas etapas, luego va a implicar que áreas concretas del cerebro ya de una persona nacida, ¿cierto? Pueda tener algún tipo de alteración en su funcionamiento, ¿ya? De eso estamos hablando cuando estamos hablando de alteraciones del neurodesarrollo, ¿ya? Y por eso que la mayoría se conciben, o el origen, ¿cierto? O el riesgo se conciben casi siempre antes del nacimiento. Ya veíamos recién ahí que, claro, también hay algunas cosas que pueden venir por este lado, ¿cierto? O incluso después de nacido, ¿ya? Pero lo relevante es que, claro, cuando hay deprivación ambiental, por ejemplo, nuevamente lo que más se afecta, me enfoco al otro lado, justamente son etapas de acá, ¿cierto? Hay procesos que tienen que ver con esto, ¿cierto? Esta diapo probablemente, no sé si la recuerdan, pero esta diapo a lo mejor la vieron, no sé, ojalá lo puedan recordar, pero tiene que ver con cosas que también Esteban Aliaga pasa en biología, y por eso entender la biología, sobre todo el sistema nervioso, es súper relevante, ¿ya? Nosotros hacemos clases juntos de estos temas. De hecho, esta misma diapo son clases iniciales de las cuales se parte a veces haciendo clases en posgrado. Ya yo la paso al final, de hecho es una de nuestras últimas clases en pregrado, ¿cierto? En la materia que estamos revisando. Pero luego uno se toma de esto mismo para partir, ¿cierto? Cuando hace clases en magíster o en diplomado, en todo lo que tiene que ver con desarrollo infantil, neurodesarrollo y alteraciones de neurodesarrollo, ¿ya? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Si ustedes se fijan acá, está marcado aquí donde está la carita del bebé, esto delimita el nacimiento, ya el parto. ¿Ya? Entonces acá tenemos todo lo que puede suceder a nivel prenatal y luego a nivel postnatal. ¿Ya? Entonces, lo que está sucediendo en este proceso para llegar a esta conformación, ¿cierto? Este cerebro
típico o neurotípico, ¿cierto? Que puede tener mucha variabilidad entre las personas de todo el mundo, pero llega a una conformación que es más o menos similar, que da origen a procesos que luego se visibilizan dentro de los hitos del desarrollo en una distribución que es más o menos homogénea en la población mundial, ¿ya? Y esas etapas, ¿cierto?, están delimitadas fuertemente por estos procesos neurales que suceden acá, ¿cierto? La neurogénesis, donde básicamente hay celulitas, hay células madres que son denominados neuroblastos, luego van a dar origen, ¿cierto?, a células que van a ser efectivamente neuronas, se van a diferenciar de otros tipos de células, por ejemplo, las células de nuestra piel, de nuestro pelo, de nuestros ojos, ¿cierto? Estas células vienen programadas específicamente para que den origen a neuronas propiamente tal, ¿ya? Luego de eso, esas celulitas migran y acá se producen migraciones, ¿cierto? Porque van a ir migrando y van a ir haciendo crecer esta especie de vesícula, estas 3 vesículas, y van a ir migrando a distintas zonas que luego van a crecer y van a dar origen a las grandes estructuras del cerebro, ¿ya? Luego ocurre la sinaptogénesis, que básicamente es estas conexiones que una vez que estas neuronas ya han nacido, se han generado, ¿cierto? Migran a distintas zonas para ir formando esta estructura cerebral. Luego, una vez que ya están posicionadas en su zona, ¿cierto? Tienen que empezar a generar conexiones, ¿ya? Tienen que empezar a generar sinapsis. Y las primeras sinapsis se denominan sinaptogénesis, ¿ya? Luego de eso hay un periodo que se denomina que es un poco previo al nacimiento, que tiene que ver con la selección neuronal o la apoptosis, que es la muerte, muerte neuronal, no cerebral, donde básicamente lo que hace el cerebro es disminuir, ¿cierto? Casi como una especie como de suicidio programado de la célula, tiene que disminuir la cantidad de células que generó en esta etapa, ¿ya? Todo eso con criterios como de eficiencia cerebral, ¿ya? Y luego Profe, ¿cómo era el concepto de la muerte? apoptosis, Ya, profe. apoptosis, ¿ya? Profe, Sí, el profe Esteban me acuerdo que en su momento a esa etapa le llamó la poda sináptica. no, son distintas. De ¿Son hecho, distintas? sí, de hecho el profe Esteban siempre hace esa aclaración, lo discutimos a veces en clases con gente de posgrado, porque se tiende a confundir. La apoptosis no es lo mismo que la poda sináptica. La apoptosis es la muerte neuronal programada. Y la poda sináptica empieza en una etapa cercana al nacimiento, pero los grandes procesos de poda, de hecho, son posteriores al nacimiento. Ya es una vez que el bebé ya nació. El ¿Y qué es profe lo que decía ocurre que ahí? una edad crítica de la poda sináptica era a los 7 años, Sí, como sí, pero dependiendo ojo, de distintos periodos críticos. sí, hay distintos periodos críticos y lo importante, chicos, es entender, porque cuando se ha empezado, ¿cierto? Que todo este tema como de lo neuro está como, entre comillas, de moda, sí, porque se conoce más del cerebro, ¿cierto? Y las implicancias de eso. Pero por ahí se han albergado como muchos mitos, ¿ya? Uno de los mitos, que el profe Esteban también lo comenta, es que se hizo, por ejemplo, como muy popular de que a los 2 años y a los 7 años como que eran los grandes periodos críticos y venían como las grandes podas. Y por ahí los papás y los programas de estimulación, ¿cierto? Empezaron como a decir así como ya, entonces si eso es tan importante, si a los 2 años y a los 7 ocurren las podas, entonces hay que estimular al niño, ¿ya? Y ahí empezaron este boom de los programas de estimulación, que muchos de esos son erróneos y falsos, ¿cierto? Esta cosa de poner, de exponer al niño a la música clásica, de llenar los hogares o las habitaciones de estímulo, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Sí, se sabe que por ahí por los 2 años, por los 7, ¿cierto? Calza incluso con aspectos socioculturales, ¿cierto? Un poco ingresando al sistema escolar, ¿ya? Se sabe que ahí hay procesos de poda que son muy importantes, ¿ya? Y hoy día más que periodos críticos son denominados periodos sensibles, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que claro, son importantes, pero si yo no estimulo o si yo no le enseño, por ejemplo, no sé, pues, arte o pintura o matemáticas justo a los 7 años, no quiere decir que ese niño después no pueda seguir aprendiendo, ¿ya? Porque las podas sinápticas, de hecho, hoy día se saben, suceden hasta después de los 20 años. Incluso hay artículos que declaran haber encontrado poda incluso cercano a los 30 años de edad, ¿ya? Pensemos que la poda, a diferencia de la apoptosis, que es la muerte neural, la muerte celular programada,
La poda sináptica es la muerte de las sinapsis, ¿ya? Se eliminan sinapsis, o sea, se eliminan redes neurales que se habían empezado a establecer, conexiones entre neuronas, porque en el fondo, por eso viene el concepto de poda, ¿cierto? Es como cuando uno poda un arbolito, cuando uno poda un rosal, ¿cierto? Te quedas con los ganchitos, ¿cierto? Con la parte del arbolito que está más bonita, más frondosa, ¿ya? Y sacamos aquellas que no son tan eficientes, por decirlo, ¿ya? Entonces, la poda sináptica, gracias, y por eso ocurre después del nacimiento, ¿cierto? Se produce esencialmente anclada complementariamente y sinérgicamente con los procesos de estimulación vital, ¿ya? Y con estimulación vital, recordemos lo que yo decía en la clase pasada, no necesito a un niño que no tiene signos de alerta, signos de alarma, un niño que está dentro de su canon normal de desarrollo, yo no necesito llevarlo a una psicóloga ni que le generen un plan de intervención de potenciación. Lo que yo necesito es que ese niño, si está sanito, si está normal, esté en interacción con el ambiente. Eso significa que si el niño me mira, yo tengo que mirarlo, si el niño me habla, yo tengo que responderle. eh, Necesita ser estimulado en el lenguaje, en su tacto, ¿ya? Pero no necesito un programa de estimulación para un niño que está sano, ¿ya? No necesito bombardearlo de estímulo, ¿ya? Y la poda sináptica también se hizo muy popular asociada a ese tema, que era como esencial durante los primeros años de vida, a los 6 años, a los 2, ya hoy día se sabe que hay grandes procesos de poda sináptica que ocurren durante la adolescencia, que también pensemos lo que pasa en la adolescencia, ¿cierto? Hay un montón de procesos vitales que se juegan en la adolescencia, ¿ya? El desarrollo de habilidades cognitivas de la índole lógico-abstracta, el pensamiento lógico, todo lo que tiene que ver con el despertar sexual, la definición de la identidad, de los intereses, un montón de procesos asociados a la sociabilización, ¿ya? Y también en un momento se pensó que llegaba hasta ahí. Hoy día se sabe esto otro, que sigue ocurriendo incluso después de los veintitantos años. Y uno dice, bueno, después de los 20 años uno observa cambio, a pesar de que la mayoría de edad, en términos legales o sociales, se cumple a los 18, como que si nos dejáramos como de crecer. Bueno, hoy día se sabe que no, que en términos del neurodesarrollo, lo que sucede en el sistema nervioso, todavía se siguen concretando procesos de poda, ¿ya? Luego de los 20 años. Entonces uno dice, bueno, ¿hay cambios ahí? Sí, po. De hecho, uno lo puede observar con ustedes mismos, ¿cierto? Cuando uno ve entrar a los procesos de la universidad, las carreras universitarias, cuando llegan los jóvenes, ¿cierto? Con 18, 19 años, un poquito más algunos un poquito menos, ¿cierto? Pero uno observa cambios, ¿cierto? En esa persona, en ese joven, estando en primer año de universidad, en segundo, en tercero, en cuarto, una vez que ya egresa, ¿cierto? Han pasado alrededor de 5 años, en algunos casos un poquito más, pero uno también observa cambios. Cambios en la personalidad, en algunos casos cambios en la moral, ¿ya? Cambios en su propio desarrollo cognitivo, en su propia identidad, ¿ya? No sé, eso que uno observa en términos de características, incluso la personalidad, ¿ya? En términos de habilidades cognitivas, ¿ya? Eso en el fondo lo que está mostrando es que ahí hay cambios a nivel biológico cerebral, ¿ya? Y es por eso es importante entender biología, ¿ya? Es importante para después entender nuestras prácticas como psicólogos, ¿ya? Y también ocurre otro proceso que también es muy importante luego del nacimiento. De hecho, esto parte ya casi bien posterior incluso a las podas, en términos de que incluso la poda sináptica comienza un poco previo al nacimiento, pero lo que ocurre después, que también tiene que ver con el hecho de cómo se van adquiriendo capacidades cognitivas en el ser humano, tiene que ver con los procesos de mielinización. Y la mielinización, recordemos que es básicamente cuando estas neuronas, ¿cierto? Jovencitas, en esa etapa, empiezan a rodear los axones con una sustancia blanca, ¿ya? Con la vaina de mielina. ¿Qué hace la vaina de mielina en términos de proceso en el cerebro? ¿Qué facilita? ¿Se acuerdan de eso? Que sea más rápida la transmisión. Exactamente, ¿cierto? Que los impulsos sinápticos
¿cierto? Que el impulso eléctrico que viaja a través de los axones vaya como saltando, porque estas vainas de mielina son como, es como cuando uno juega, me estoy acordando, es como cuando uno juega al Mario Kart y uno va por la pista normal, ¿cierto? Va súper rápido, porque igual el impulso siempre ha sido rápido, ¿cierto? En milésimas de segundo. Pero hay partes donde uno como que pisa, no, yo no soy experta en Mario, pero a veces juego con mi sobrino. Hay unas partes donde uno se mete en una pista como acelerada, ¿cierto? Y como que te vas muy, muy, muy rápido. ¿Ya? Entonces, ese es como el efecto en términos como analógicos, haciendo una analogía, de lo que genera la vaina de mielina y es muy importante. ¿Ya? Es muy importante justamente para la eficiencia de nuestras conexiones y luego eso cómo se ve, ¿cierto? No solamente biología, eso luego tiene implicancias concretas en nuestros procesos mentales, en cualquier proceso, ¿ya? Desde habilidades psicomotrices básicas que genera el bebé cuando nace a los pocos meses, hasta posteriormente cuando uno dice, bueno, tienes que hacer un análisis conceptual teórico de literatura francesa y tienes que desarrollar, no sé, pensamiento lógico abstracto, bueno, en todos esos procesos, ¿ya? Entonces, cuando hay daños, chicos, tal como aparece acá, son estas etapas las que se alteran. Ya hay un proceso de migración que no ocurrió bien, hay un proceso de sinaptogénesis que se vio alterado, ¿ya? Obviamente esto es casi una maqueta, es una simplificación de lo que ocurre para que podamos hacer un refresh de eso, ¿cierto? Que es materia de biología. Pero en términos biomoleculares, es como si uno podría hacer una lupita acá en cada uno de estos elementos y hay un biólogo, un bioquímico, podría hacer un ramo completo solamente de esto, ¿cierto? O sea, estar todo un semestre solo describiendo lo que pasa en términos ya más específicos a nivel biomolecular en cada una de estas etapas y cómo se altera cuando hay daño, ¿cierto? Cuando hay exposición a un neurotóxico o cuando al revés, cuando vienen los genes, ¿cierto? Hay una mutación en un gen, ¿cierto? Hay alguna translocación de los genes que componen la cadena de ADN y eso en algunos casos da origen a alguna alteración, ¿ya? O cuando una vez que el bebé ya nace, el ambiente es nocivo y hace su efecto a nivel de la poda sináptica, principalmente, ¿ya? Y también a nivel de mielinización. Eso, chicos, solo para ir entendiendo cuál es la lógica de esto. Y lo vamos a diferenciar después, quiero llegar a una parte donde hay que hacer una distinción, porque es muy fácil después confundirlo y hay muchos colegas que los confunden, ya en términos cuando vayamos directamente a la parte de la intervención, ¿ya? ¿A qué voy con eso? Aquí hay personas, muchas de ellos colegas, que por ejemplo te ofrecen psicoterapia psicodinámica, ofreciéndote que te van entre comillas, curar a tu niño de autismo haciendo terapia en los vínculos familiares, ¿ya? Eso no es correcto. Esa concepción, por ejemplo, del autismo es de hace como 70 años atrás, ¿ya? No hay terapia ni sistémica ni analítica que ponga el acento en la familia, en los vínculos familiares que cure autismo, ¿ya? Las intervenciones que están basadas en evidencia, por ejemplo, para autismo, tienen otra lógica. Están asociados justamente a potenciar programas de estimulación que tienen que ver con los procesos cognitivos que están a la base, entendiendo que lo que está alterado es la biología. ¿Ya? Vamos a llegar ahí. No estoy diciendo que no se pueda hacer psicoterapia, o sea, o apoyo familiar, también puede estar dentro del proceso, pero hay ciertas confusiones que muchas veces aún están presentes, incluso en profesionales del área, ¿ya? ¿Por qué? Porque incluso, chicos, lo que se está indagando ahora a propósito de los trastornos del neurodesarrollo, ¿cierto? A propósito de esta línea, de que en mucho, a pesar de que hay alteraciones o hay evidencia de elementos ambientales como sustancias, drogas, elementos teratogénicos, ¿cierto? La mamá se contagió de algún tipo de virus o a nivel ambiental, ¿cierto? eh, un, un- un mal ambiente familiar que negligencia al niño, digamos, le genera un ambiente que no es propicio para el sano desarrollo, ¿ya? Sin embargo, ustedes saben que en la mayoría de las condiciones del neurodesarrollo está muy presente, de hecho es lo que hay unido, ¿cierto? Un poco el autismo, el TDA, muchas formas de discapacidad intelectual, ¿ya?
esta hipótesis de tipo genético. O sea, hay algo que parece que está en los genes que se transmiten en la familia, ¿ya? Y eso no solamente es como una sospecha a partir de las evidencias de cálculos biológicos o biomédicos, sino porque también lo que uno empieza a observar en la clínica, en el contacto con personas, con niños, con pacientes, es que muchas veces cuando uno le hace la anamnesis, por ejemplo, uno está en la escuela, ¿ya? O estás en el centro de salud familiar y le empiezas a hacer la anamnesis a la mamá por este chiquitito que te llega y que a lo mejor lo han derivado ya sea al consultorio o a tu consulta particular o al psicólogo de la escuela, y el chiquitito llega derivado porque tiene mucha sintomatología o características que parece que le están generando algún tipo de problema, ¿cierto? Es muy inquieto, no logra regularse, o tiene pérdida de habilidades sociales importantes, o a pesar de que asiste todos los días a la escuela, no logra los aprendizajes mínimos en lenguaje, no ha logrado la lectoescritura, ¿ya? A pesar de que es una familia presente, ¿cierto? Va todos los días a la escuela, pero empieza a aparecer alguna sospecha o algún signo de alarma asociado a alguna de estas condiciones, ¿ya? Y muchas veces lo que sucede es que cuando uno empieza a aplicar la anamnesis, aparece esta hipótesis genética, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa? Que a veces, cuando uno sobre todo empieza a indagar en los antecedentes familiares, las mamás te empiezan a decir, no, si sabe que el papá, mi marido, el papá de Pedrito, sabe que mi suegra me cuenta que cuando era chico era igual a mi hijo, que era súper inquieto, de hecho repitió primero básico y segundo, y segundo porque no aprendió a leer. No sé, tenía un tío, ¿cierto? No, sí, mire, si el tío, yo tengo un hermano, que es el hermano biológico, ¿cierto? Hermano directo, que es tío de Pedrito, y yo me acuerdo, ¿cierto? Yo soy la hermana mayor, yo tenía como 15 años y tenía a mi hermano, y tenía los mismos problemas que yo ahora veo en mi hijo. Cuando mi hermano tenía esa edad, ¿cierto? El tío materno de Pedrito, la mamá te relata que más o menos tenía los mismos rasgos, las mismas características que está presentando hoy día el chiquitito que estamos evaluando, ¿ya? Entonces, eso es muy común de verlo, y un poco todos estos antecedentes, ¿cierto? Desde la investigación biológica propiamente tal, desde los antecedentes ya de cuadros genéticos propiamente tal, y también uno empieza a ver en la clínica, ¿cierto? Lo que se empieza a sospechar es una hipótesis genética, ¿ya? Eh, que es algo que, entre comillas, sería una base común a estos trastornos del neurodesarrollo. Y por eso es que comparten factores de riesgo. Chicos, espérenme un segundo, que estoy acá con... Denme un segundo. Ya, ya chicos, que estaba mi sobrino acá preguntándome cosas. Esto hace, chicos, que este factor de riesgo común que está presente en gran parte de los trastornos del neurodesarrollo, de hecho, ya se sabe, ¿cierto? El TDA tiene una fuerte base genética, en muchas formas de discapacidad intelectual, el autismo, ¿ya? A pesar de que no todos, ¿ya? No todos los cuadros de esa índole, ¿cierto? Todos estos cuadros de neurodesarrollo, en el 100% de los casos tienen un origen genético, ¿ya? Y ahí, en el fondo, lo que se visualiza es que probablemente lo que está a la base es una cruza de todos estos elementos, ¿cierto? Probablemente hay una suma de factores de riesgo que en algunos casos em, comparte lo genético con algunos de estos otros elementos que son más como de elementos ambientales, ¿ya? Entonces, probablemente la suma muchas veces de varios factores de riesgo, y en muchos de estos casos una posibilidad genética ya un poco más detectable o declarada, ¿cierto? Hace que los trastornos del neurodesarrollo tengan este fenotipo ampliado, ¿cierto? Que se parezcan mucho en sintomatología, que se tiendan a confundir cuando los tratamos de evaluar, cuando son muy chiquititos los niños, ¿ya? Por lo mismo existe alta comorbilidad, lo que hablábamos la semana pasada. Ya es muy común que se dé un cuadro con este otro, ¿cierto? Y esto que se denomina el fenotipo ampliado.
ya que se estudia mucho en el tema familiar. En las familias, esto que yo les comentaba, a veces uno empieza a indagar las primeras entrevistas con la familia, el anamnesis, y lo que empieza a observar es este fenotipo ampliado, ¿ya? Que en el fondo recuerden que el fenotipo es la expresión del genotipo, ¿cierto? De nuestros genes. Y lo que se observa en el fenotipo son nuestras características cognitivas, físicas y conductuales, ¿ya? Entonces hay un fenotipo ampliado asociado en la familia que a lo mejor muestra luces, ¿cierto?, de que este fenotipo, o sea, la expresión de nuestros genes está presente en la familia. O sea, yo esto que veo hoy día en el chiquitito que estoy evaluando, probablemente también le ocurría al papá cuando era chico, o al abuelo, ¿ya? Probablemente esos familiares no fueron diagnosticados porque en esa época no había visibilización de estos temas, ¿ya? Había muchos temas de infancia que en realidad se desconocían o eran invisibilizados, ¿ya? ¿Y qué otro elemento apoya este continuo genético? Esto que vemos acá, ¿ya? Esta hipótesis genética que atraviesa las condiciones del neurodesarrollo llega incluso hoy día a estar en la misma línea de los trastornos o de las condiciones neuropsiquiátricas, como el TOC, ¿cierto? El trastorno obsesivo compulsivo, la esquizofrenia. La esquizofrenia hace tiempo se sabía que hay una base genética de alto riesgo que te eleva las probabilidades, ¿cierto? Cuando está dentro de tu familia consanguínea. La depresión, los cuadros bipolares, ¿cierto? Por nombrar algunos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Este continuo genético une muchas veces, en muchos casos, la presencia de alteraciones del neurodesarrollo en la infancia con la comorbilidad, ¿cierto? Cuando este chiquitito va creciendo, va creciendo, va creciendo. También hay, sobre todo cuando no son intervenidos, cuando no tienen apoyos, ¿ya? La mayor prevalencia de que en la adultez generen comorbilidad con alteraciones neuropsiquiátricas, ¿ya? Que es común, y eso nuevamente se está apuntando desde la investigación y también uno lo observa en la clínica, ¿ya? Yo por ahí a veces les cuento en los lugares o en las áreas que yo me he desempeñado, pero por ejemplo, yo trabajé hartos años, yo trabajaba paralelamente en educación y también en el área de neuropsiquiatría, en psiquiatría propiamente tal. No acá, sino que en la cuarta región. Y trabajé muchos años desde el hospital en varias unidades que tenían que ver con psiquiatría. Y en ese tiempo yo no manejaba obviamente toda esta información que es más actual, ¿ya? Pero era muy común que cuando uno tenía pacientes adultos, por ejemplo, personas con esquizofrenia, ¿ya? Que iban al tratamiento por esquizofrenia, cuando uno le hacía la anamnesis, cuando hacía un estudio, ¿cómo es que se llama? No es longitudinal, pero cuando uno hacía estudio de las biografías, ¿cierto? Cuando uno se iba hacia atrás con el paciente, con la familia, lo que uno observaba en esos pacientes que la adultez tenían esquizofrenia era que cuando eran chicos, los síntomas o las características más bien que tenían eran características de niños con autismo. Escasa sociabilización, intereses restringidos, ¿ya? O los TOC. Hay muchos chicos con autismo que también antes no, incluso no se diagnosticaban, porque era desconocido, solamente pasaba como con un niño extravagante, ¿cierto? Muchas veces sin acceder a ningún tipo ni de diagnóstico ni de tratamiento. Luego en la adultez se rigidizan incluso estos síntomas asociados al TEA, ¿cierto? Los intereses restringidos, los patrones rígidos, ¿ya? Y en la adultez genera un TOC, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ya? Nuevamente, ¿qué vemos? La similitud del patrón de ciertos síntomas, entendido biográficamente desde dos veredas, ¿cierto? Pero si uno va a la biología, hay cosas que son similares asociadas a la emergencia de esos síntomas, ¿ya? O a esas características, ¿ya? En el trastorno bipolar, por ejemplo, se asocia mucho a el TDA. Niños con TDA en la infancia luego tienen mayor probabilidad de generar trastorno bipolar, o al revés. Cuando uno está con personas en condición de bipolaridad, por lo general uno empieza a recabar hacia atrás y a veces tienen muchas características, ¿cierto? Se relatan muchas características de comportamiento muy similares al TDA en la infancia, en personas que ya son adultas, y que a lo mejor es otro, ni siquiera se le diagnosticó, ¿ya? Leticia, tiene la manito levantada. Profe, me perdí un poco en esta diapo. A lo que iba es que, ¿cómo pasa del síndrome genético conocido a la hipótesis de un continuo genético? Me pasé. ¿Todo esto está relacionado o cómo? Sí, ese es el punto, que lo que se está observando, la evidencia que hay hoy día
o a lo que está apuntando la evidencia, tanto a nivel como de la experimentación, ¿cierto? De los estudios clínicos, ¿ya? De los estudios genéticos, ¿ya? Tanto como en la práctica clínica con pacientes. Lo que se observa es que hay elementos comunes que unen todas estas condiciones, ¿ya? O sea, Ya, profe. comparten factores de riesgo comunes, entre ellos comparten factores de riesgo genético, o sea, por ahí anda rondando esta hipótesis genética, ¿ya? Que pareciese ser común que los uniera a todos los trastornos del neurodesarrollo en sí, y luego esos trastornos de neurodesarrollo a trastornos neuropsiquiátricos en la adultez, ¿ya? Que tienen un fenotipo ampliado, o sea, las características fenotípicas que yo puedo observar en la conducta, en la personalidad, en sus cogniciones, está ampliada en la familia, ¿ya? Y por ahí nuevamente, ¿qué es lo que es común? Bueno, la genética, ¿cierto? Que comparten factores de riesgo común, que comparten sintomatología, que hay una alta comorbilidad entre los mismos trastornos del neurodesarrollo y que después se presenta alta comorbilidad entre trastornos del neurodesarrollo y condiciones neuropsiquiátricas en la adultez, ¿ya? Se sabe que comparten organismos patogénicos, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué se refiere con esto? Un chico con prematurez y bajo peso al nacer. Es un factor de riesgo para qué en temprana infancia. Lo dijimos hace un rato. Ya no tengo ninguna otra sospecha, no tengo ningún otro dato concreto, no desconozco si hay variable genética, la mamá pasó un buen embarazo, se cuidó, no era consumidora de drogas ni de alcohol, pero el único factor de riesgo que tenemos es que es un bebé pequeñito y que nace prematuro. Eso es un factor de riesgo. ¿Para qué cosa en la infancia? ¿Para? ¿Leticia? Me perdí. ¿En qué se Estaba- perdió? ¿Hipoxia? Ujú. No hipoxia. No, No, para presentar alteraciones del neurodesarrollo. pero ya me... ¿Ya? Sí, ¿Ya? ya. Supongamos que no tengo ningún otro factor, ¿cierto? Porque los otros son más evidentes, ¿cierto? Porque la mamá se enfermó de un virus, o consumió droga, o se hicieron un estudio. Supongamos que no tenemos nada de eso. El único dato que tengo en la anamnesis es que fue un chico que nació muy chiquitito en peso, ¿ya? Por lo general son niños que pesan menos de 1,5 kg, y que además nació prematuro. Eso al médico y a la familia, ¿cierto? Al tiro te dice, ojo, hay mayores, no es que sí, 100% lo genere, pero hay mayores probabilidad de que ese chico, de que ese bebé que nació prematuro y con bajo peso, luego se presente en él una condición del neurodesarrollo. ¿Cómo cuál? Como un TDA, como un autismo, como un trastorno específico del aprendizaje cuando tenga que ingresar a la escuela, ¿ya? Y lo mismo, se comparten, ¿cierto? Hay un sobrelapamiento de mecanismos patogénicos para esto. Porque lo mismo, cuando estamos hablando de trastorno bipolar, esquizofrenia, bueno, ¿cuál es un factor de riesgo si yo descarto todo lo otro o no lo tengo como dato? Bueno, no, mira, ¿sabes qué? Se sabe que la adultez un factor de riesgo es para presentar, por ejemplo, esquizofrenia o un TOC, era que ese chico hubiese nacido con bajo peso prematuro. O sea, se comparten los mecanismos patogénicos, ¿ya? Las etiologías, se comparten los factores de riesgo, ¿ya? Por eso, Es chicos, y como por que eso... ese factor de riesgo del bajo peso puede que nos dé para un trastorno del neurodesarrollo, pero aparte también es como un síntoma de otros trastornos psiquiátricos. No es un síntoma, es un factor de Ah, es un riesgo. factor. Eleva Ya, pues, las probabilidades, ¿ya? Por eso es que aparece esto. Por eso lo que se está hablando es que al parecer había una hipótesis genética, ¿cierto? Cuando hablamos de hipótesis, recuérdense que es como, parece que las evidencias, los datos que tengo hasta este momento me hacen hipotetizar de algo. ¿Cuál es la hipótesis? Es que hay un continuo, ya hay un continuo común para las alteraciones del neurodesarrollo y para las alteraciones neuropsiquiátricas en la adultez, porque comparten etiologías, comparten factores de riesgo, comparten sintomatología, son altamente comórbidos, ya sea dentro de las mismas condiciones de neurodesarrollo y luego alta comorbilidad para presentar alteraciones neuropsiquiátricas en la adultez. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de estos chicos? Además de entenderlo, ¿ya?
Nuevamente, la intervención, porque lo único que mejora los pronósticos es que estos chicos cuando presentan signos de alerta se puedan detectar a temprana edad, lo más pronto que aparezcan, y que esos chicos tengan acceso a intervención. De hecho, el mayor riesgo para que un chico con autismo luego no desarrolle TOC o luego no desarrolle esquizofrenia, por ejemplo, es que ese chico no haya sido intervenido, ¿ya? Porque se exacerban, como que se van rigidizando ciertos síntomas que son comunes en el autismo, luego pueden, digamos, ahondar cuando eso está desprovisto de apoyo, de intervención, de terapia, ¿cierto? Se rigidizan y luego puede dar origen, ¿cierto? Aumentar la probabilidad de que aparezca algo de esto acá, ¿ya? Ahora, en cualquiera de los casos, lo que necesita cualquier persona en alguna condición de este tipo es obviamente acceso a sistemas de salud, ¿cierto? Lo que requiera. Y por lo menos hoy día se sabe un poco más de esto, ¿cierto? Y hay mayor acceso también a sistemas de tratamiento, de terapia y de intervención. Bien. Vamos a avanzar a ver si terminamos en este bloque con esta parte y luego, sí, son las 10 recién, y luego a ver si avanzamos con la otra diapo. Bien, chicos, a propósito de esto vamos a tener algunas consideraciones, vamos a revisar rápidamente algunas consideraciones a nivel ético, a nivel histórico y a nivel clínico, ¿ya? A nivel ético, solo un tema de lenguaje, ¿cierto? Por ahí ustedes a veces me escuchan hablar de trastorno, condición, uno en el lenguaje tiende a fluir, ¿cierto? De manera más rápida, pero vamos a hacer esta leve distinción. En los manuales clínicos, el concepto oficial es trastorno, porque la traducción del inglés al español, ¿cierto? Se traduce al español y queda en la mayoría de los manuales clínicos como trastorno. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar como concepto oficial, formal, en la nomenclatura clínica de los manuales, ¿ya? Es este concepto como de trastorno, ¿cierto? Trastorno del espectro autista, trastorno del neurodesarrollo, trastorno específico del lenguaje, del aprendizaje, ¿ya? Pero por ahí, asociado a todos estos movimientos actuales, ¿cierto? A la luz de los tiempos, vamos a ir entendiendo que, claro, hay muchas de estas cosas que también se ponen en boga, ¿cierto? Hay ciertos procesos que lo cuestionan, ¿cierto? Ciertas críticas, y por ahí ya hay, en el uso del lenguaje, ¿cierto? Se está empezando a introducir que más que trastorno, por un tema de que hay como un cierto sesgo peyorativo, ¿cierto? Se usa más el concepto de condición. Entonces por ahí se está empezando y se está validando también, a pesar de que en términos formales, estrictos en los manuales, el concepto sigue siendo trastorno, ¿ya? Por ahí hay mucho uso y mucha validación, sobre todo en términos sociales, que a nivel de lenguaje usemos más bien el concepto de condición, ¿cierto? Condición del neurodesarrollo. Hoy día incluso se habla de la neurodiversidad, ¿cierto? En el fondo esto no es que sean ni enfermedades ni trastornos, sino que tiene que ver con esta variabilidad, ¿cierto? Donde todos somos seres diversos y lo neuro también es diverso, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema de lenguaje muy anclado a los elementos sociales hoy en día, que nos hacen ver también esa arista, ya cuando tratamos y hablamos de estos temas, ¿ya? Por ahí cuando uno interviene con personas adultas o familias y niños, hay gente que en realidad no le genera mayor implicancia, pero a veces también, ¿cierto? A veces igual, a veces es bueno consultarlo explícitamente, directamente, y hay personas o adolescentes, cuando trabaja con adolescentes, por ejemplo, con autismo, que más bien se haga uso de este concepto, ¿cierto? Condición. Y otros que dicen que no, que les da lo mismo, ¿ya? Pero hay que, de alguna manera, considerarlo también en términos éticos. Luego, en términos históricos, ¿cierto? Eso en términos como del lenguaje, en términos éticos, en términos históricos y clínicos, tenemos que pensar cuándo surge, ¿cierto?, este constructo de la condición de neurodesarrollo y trastorno de neurodesarrollo, ¿ya? Pensemos que yo por ahí les mostraba una laminita de otra diapo,
¿cierto? Cuando parece que alguien me había hecho la consulta que especificara en términos de cómo fue avanzando la nomenclatura clínica en el DSM asociado a estos trastornos, ¿cierto? Estas condiciones. Aparece en el DSM-4, ¿cierto? Los trastornos generalizados del desarrollo, y ahí estaban básicamente distintas formas de autismo, ¿ya? Y hoy día en el DSM-5 lo que tenemos es un eje que es trastornos del neurodesarrollo, y ahí se incluyó el autismo, el TDA, ¿cierto? Que deja de ser un cuadro conductual o de origen conductual, la discapacidad intelectual y todos los otros que fuimos revisando, ¿cierto? Bueno, hay que entender de que en algún momento se hace esta distinción, ¿cierto? Entre lo neuro, en el sentido como de la condición asociada a aspectos neurales, ¿ya? Y así como lo fuimos viendo con el autismo, ¿cierto? Como hoy día todas estas condiciones pasan a este eje de los trastornos del neurodesarrollo, hay que entender también de que la primera distinción que se hace eso fue cuando se separó la discapacidad intelectual en esos tiempos asociado a un concepto de retraso mental, y también un término súper peyorativo, ¿ya? Hoy día entendida como discapacidad intelectual, ¿ya? Cuando aparece esta condición, ¿cierto? O esta alteración cognitiva intelectual, es la primera vez que se entiende la distinción entre una afectación de origen neurológico propiamente tal y que no era psiquiátrica propiamente tal, ¿ya? O sea, en términos como súper simples, súper llanos, ¿ya? Entre comillas, tal como aparece acá, entre comillas, se entendió por primera vez, ¿ya? Esta concepción de que habían condiciones, ¿ya? Asociadas a la neurología cerebral, eh, que lo asociaban a ese concepto antiguo que era retraso mental, ¿cierto? Que lo distinguían de lo que en ese momento se entendía como locura. ¿Ya? Hoy día también, ¿cierto? Un término peyorativo que más bien tiene que ver con la enfermedad mental. ¿Ya? O sea, aquí se entendió que en el fondo una persona que estaba en una condición de discapacidad intelectual no era que tenía ni una esquizofrenia propiamente tal, ni una depresión propiamente tal, sino que tenía una condición neurológica, ¿ya? Independiente a lo que se sabe ahora, que hay comorbilidad, ¿cierto? Que probablemente si un niño tiene una condición de neurodesarrollo en la infancia, tiene mayor riesgo después en la adultez de presentar una condición neuropsiquiátrica, ¿ya? Pero en origen, en nomenclatura, son distintos, ¿ya? Entonces ahí se distinguió, fue la primera distinción entre una rama, incluso separó o distinguió la neurología de la psiquiatría, ¿ya? Con formas de abordaje también que son distintos, ¿ya? Por lo tanto, se hacía un poco esta distinción que hacía este autor en épocas muy pasadas, y por eso el uso de términos, pensemos que incluso hace épocas atrás, incluso en los test de inteligencia, que son los que se aplican para diagnosticar discapacidad intelectual, habían rangos que eran bien poco éticos, ¿cierto? Así como no solamente el concepto de retraso mental, ¿cierto? Se hablaba de imbéciles, de idiota, ¿ya? Para distinguir categorías dentro de la discapacidad intelectual. Y eso distinguiéndolo de estas otras enfermedades o condiciones de índole más eh, psiquiátricas propiamente tal, ¿ya? Y ya se hacía, ¿cierto? Este anclaje, ¿cierto? Esta ligazón asociado a que, al parecer, lo que había a la base de esta condición de la discapacidad intelectual era un desarrollo, ¿cierto? Ya se estaba anclando al desarrollo, no era tan evidente hacia el neurodesarrollo, ¿ya? Pero ya se hacía esta distinción y ya había esta hipótesis que eso estaba asociado a un desarrollo insuficiente o deficiente en esa persona, ¿cierto? A nivel que luego le generaba alteraciones cognitivas. Eh, aquí está, yo me había olvidado que estaba esta diapo acá, y entre tantas clases que uno hace esto. Bueno, y eso, ¿cierto? Se observa en esta nosología, de cómo se han ido incorporando la nomenclatura y la nosología en los manuales diagnósticos, ¿cierto? Lo podemos ver en distintos manuales. Acá tenemos el DSM, donde en el año 1980, ¿cierto? Aparece por primera vez el concepto de trastornos del neurodesarrollo, pero se asociaba concretamente y exclusivamente al autismo, ¿ya?
Luego en el DSM-4, en el año 94, ¿cierto? Se amplía y aparece este eje que es el que está asociado a los trastornos generalizados del desarrollo y que si vemos acá en el fondo son distintas formas de autismo, ¿ya? ¿Cuáles son los símbolos que están? Y ya lo que nos rige hasta la fecha actual, ¿cierto? A pesar de que eso está ya... Está ya hace rato, ¿cierto? Desde el 2013. Hay todavía mucha gente profesional de nuestras áreas que desconoce estos aspectos, ¿ya? Que sigue muy anclado en criterios eh, antiguos, criterios que ya están por ahí obsoletos, lo mismo que hablábamos al inicio, ¿cierto? Con todo el tema del decreto 170, con lo que pasa en el COMPIN, con el uso del lenguaje, ¿cierto? Todavía sigue muy presente en nuestro lenguaje cotidiano, incluso a nivel profesional, usar este diagnóstico, a pesar de que hoy día cualquiera de estos entraría en esta nomenclatura, ¿ya? Y ya aquí aparece, ¿cierto?, con este concepto de trastorno del neurodesarrollo y están implicadas estas condiciones que vemos acá, que son las que hemos estado un poco revisando. Ya. Dígame. Si el DSM-3 solo incluía el autismo infantil, ¿qué pasaba con las personas que tenían autismo cuando eran adultos cuando eran adultos? No se consideraba. De hecho, parte de todos estos cambios históricos, clínicos, investigativos, tendría que ver con eso. Ya pensemos que el autismo, la primera vez que se describe el autismo en la infancia, porque nuevamente había como una hipótesis que más o menos era similar, habían síntomas que eran más o menos similar, la primera vez que se describe el autismo se asoció a una esquizofrenia infantil. ¿Ya? Luego, Leo Kanner describe el autismo y lo diferencia de lo que se presenta en la adultez, que es una esquizofrenia, ¿ya? Que hoy día sabemos, claro, hay un continuo, hay cosas que son muy comunes, pero como cuadro clínico son cosas distintas, ¿ya? Entonces, lo que hace Leo Kanner es generar este cuadro diciendo que esto es autismo infantil, que es un cuadro de la infancia que es distinto a la esquizofrenia, ¿ya? Pero ahí se pensaba nuevamente que era una condición de infancia, que al parecer después Cambiaba esquizofrenia en adultos. cambiaba o se curaba, no sé. Pero hoy día se sabe, ¿cierto? También uno de los grandes cambios es entender, tanto en términos sociales, culturales, como en términos clínicos, que el autismo no solamente es una condición de infancia. El autismo, el TDA, es algo que va a acompañar a la persona, es una condición de vida, ¿ya? Se sabe, de hecho, que por ahí la sintomatología, las características también van modificándose a la medida que esa persona cambia, ¿ya? En algunos casos progresa, mejora el pronóstico, pero no deja de tener autismo la persona. Entonces hoy día hay un fuerte énfasis en visibilizar el autismo en la adultez. eh, Incluso hay mucha gente que hoy día, siendo adulta, por primera vez lo están diagnosticando de autismo. ¿Ya? Gente que a veces que en la adultez le diagnosticaron un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, porque era muy rígido, tenía muchos rituales, y lo empiezan a indagar bien, hacen estudios retrospectivos y te dicen en realidad, mira, lo que tú tenías desde siempre, que hoy día se visibiliza y calza más en tu adultez como un TOC, pero lo que tú tenías de base o que te acompañó desde temprana edad era un cuadro de autismo. Y hay gente adulta que hoy día por primera vez lo están diagnosticando de autismo puro o teniendo comorbilidad con otras alteraciones ya de la adultez, con otros cuadros del neuropsiquiátricos de la adultez, ¿ya? Entonces, eso es lo que ha ido pasando un poco, chicos. ¿Ya? Y lo vamos a ver también, o sea, todo este eje del neurodesarrollo, ¿cierto? O del desarrollo, estuvo muy marcado asociado al autismo, pero hoy día pasa esto, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el TDA? Yo les comentaba que el TDA, y lo vamos a ir viendo por acá, antes en los antiguos manuales estaba dentro de otro eje, que era de trastornos conductuales, estaba junto con el trastorno oposicionista desafiante, ya en el fondo, que en muchos casos son niños con un ambiente familiar negligente, ¿cierto? Un muy mal patrón de crianza, muchas veces con déficit afectivo, con un muy mal control de los límites y de habilidades parentales, que luego eso hace generar, ¿cierto?, una alteración conductual en el niño, ¿ya? Un trastorno vincular, un trastorno oposicionista desafiante, ¿ya? Antes el TDA se pensaba que iba en esa línea, que en el fondo era el ambiente el que hacía comportarse a un niño, en el fondo era el ambiente y las variables familiares
que generaban este niño muy mal comportado. Y el tratamiento iba en esa línea, ¿cierto? Un tratamiento que obligaba un poco al niño a quedarse quieto, a comportarse, porque ese era el problema, su conducta, ¿ya? Cuando eso se deja de comprender así y se entiende que el TDA tiene base neural, que no es que el niño quiera portarse mal o no es que los papás lo hayan mal enseñado o mal educado, y se entiende que lo que se observa en la conducta del TDA tiene que ver con la organización cerebral, que probablemente tuvo un origen antes del nacimiento, en esta comprensión neurobiológica, ¿cierto? De etapas embrionarias, o en muchos casos incluso de origen genético, ¿cierto? Es algo que está presente en la familia, que se va transmitiendo de generación en generación. Cambia no solamente en la nomenclatura clínica, ¿cierto? No solamente pasa a formar el TDA, el trastorno de déficit atencional, pasa a formar parte y se entiende como un trastorno de neurodesarrollo, sino que eso tiene implicancias incluso en el tratamiento, ¿ya? En el tratamiento en la escuela, ¿qué se hacía con estos chicos en la escuela? ¿Qué hacían las familias con estos chicos? ¿Les pegaban, los castigaban para que se quedara quieto? A entender hoy día que parte de esa inquietud motriz que tienen quizás a veces los chicos o las personas con déficit atencional, con hiperactividad, tiene que ver con un mecanismo compensatorio, que incluso estar moviéndose y estar con algo, quizás con un objeto, o estar meneándose o balanceándose, o pararse cada cierto tiempo, incluso los ayuda a funcionar, ¿ya? O vemos cómo se manejan variables del ambiente para que el niño con esa condición, entre comillas, pueda funcionar junto con sus otros compañeros, ¿ya? Entonces, chicos, estos nuevos avances que se plasman, por ejemplo, en un manual clínico, no solamente tiene que ver con la nomenclatura, ¿cierto? Incluso tiene implicancias de cómo, como sociedad y nosotros como profesionales, estamos mirando, los entendemos y luego cómo intervenimos estas condiciones, ¿ya? Antes, en el DSM-4, nuevamente, pongo el DSM-4 o el DSM como eje, pero esto lo podríamos observar en distintos manuales clínicos o diagnósticos, ¿ya? Entonces, para que se entienda, en las antiguas clasificaciones o formas de agrupamiento, ¿cierto? Se agrupaban los cuadros, las condiciones, incluso otro tipo de afectaciones de salud mental o condiciones de salud mental, se agrupaban por similitud sintomática, ¿ya? En el fondo, lo que se veía. Si yo veía una conducta que era más o menos similar, ya eran como en la misma línea, ¿cierto? A lo mejor tenían el mismo origen porque lo que se observa en la persona es la misma conducta, ¿ya? Y en eso, por ejemplo, el TDA estaba asociado con el trastorno oposicionista desafiante, ¿ya? Pensemos que el gran riesgo del trastorno oposicionista desafiante es que después de la adultez pueda dar origen a qué tipo de personalidad o a qué cuadro en la adultez. Pensemos un chico que tiene un trastorno o le han diagnosticado, tiene una faceta como oposicionista desafiante. ¿Cuál es el riesgo de ese chico, de ese adolescente? ¿Escuchas? Sí, sí, Antisocial. sí, ¿cierto? Y por ahí sabemos, ¿cierto? También en cualquiera de esas condiciones siempre se ha estudiado una línea o un rasgo, ¿cierto? O un porcentaje de posibilidad genética, ¿cierto? Esto, mira, en realidad, como que se nació con eso, había una probabilidad porque venían los genes, ya, pero gran parte de esos cuadros, de esas condiciones, nosotros sabemos que quizás puede estar lo genético presente, pero lo que pesa más que lo que es lo genético o lo ambiental. ¿Qué es? No creo que pese más que el otro, profe, porque pueden ir acompañados, como puede que al final en un caso pese más lo genético, como no te puede ser lo ambiental, o sea, varía. Varía, ¿cierto? Probablemente no sabemos el cálculo exacto, pero ¿en qué condiciones hay mayor, dónde, en qué, mire, incluso, en qué lugares, en qué parte del engranaje social encontramos personas que tienen perfil antisocial? ¿Y qué tienen en común? ¿Vulnerables, profe? En los sectores vulnerables. ¿Y eso es genético o es ambiental? Ambiental. El ambiente influye mucho, pues, porque no tienen Ambiente. acceso a... Lo que pasa es que si no tienen acceso a una intervención, ¿cómo van a tener la oportunidad de, no sé decir de cambiar, pero mejorar o bajar un poco el síntoma? Exacto, ¿ya? O sea, muy mal estábamos cuando considerábamos y agrupábamos el TDA en el grupo de alteraciones conductuales,
como el trastorno oposicionista desafiante, ¿ya? Que luego por ahí el mayor riesgo es que ese chico, si no se modula, si no se interviene, vaya a dar origen a un patrón más bien antisocial, a un trastorno de personalidad antisocial. Y eso uno igual podría decir, sí, a lo mejor también hay algunas variables por ahí que se miden en el nivel genético, pero el mayor riesgo para eso es ambiental. ¿Dónde está el mayor porcentaje de población con trastornos antisociales? En las cárceles. ¿Y qué tienen en común las personas que están en las cárceles? ¿Son todos familiares? No necesariamente. O sea, lo que tienen en común, ¿cuál es de dónde provienen? ¿Qué infancia tuvieron la mayor, casi el 50 o incluso más del 50% de la gente que está en las cárceles, que además está por delitos violentos? ¿Qué tienen en común? Fueron niños Vulnerados. vulnerados, ¿cierto? E institucionalizados, niños que crecieron en hogares de menores. Y los que no crecieron en hogares de menores nacieron en familias, tal como dice el Felipe, que los vulneraron. Niños que a lo mejor genéticamente venían, entre comillas, más o menos sanitos, ¿cierto? A lo mejor tuvo un buen embarazo, etcétera. Si el ambiente le hubiese dado las bases adecuadas para que se gestara su desarrollo, a lo mejor hubiese sido un ser humano sin grandes problemas. Pero ahí lo que más pesa es el ambiente, ¿cierto? Un historial de maltrato infantil, de abuso, de falta desde alimentación biológica, ¿cierto? Desde niños malnutridos, desde la alimentación real hasta la alimentación afectiva, ¿cierto? Niños que nadie tocó, nadie estimuló, cuando lloraban no eran atendidos, ¿ya? Niños que tempranamente fueron abusados sexualmente, que hubo castigo físico extremo, ¿ya? Que rápidamente fueron a dar hogares de menores o quedaron en abandono, ¿cierto? Por negligencia de la familia. Luego, ¿eso qué genera? Bueno, ¿cierto? Un poco lo que probablemente han visto con los MENIA o en alguna otra rama, pero en el fondo que genera trastornos vinculares, alteraciones vinculares. O sea, en el fondo lo que yo entiendo, un niño que está en esa condición, lo que entiende del mundo es que el mundo es un lugar hostil del cual me debo proteger. ¿Cuál es la conducta que aparece de eso? Bueno, un apego inseguro que luego me hace generar alteraciones conductuales, ¿cierto? Me transformo en el malo de la película, ¿cierto? Me transformo en un antisocial, me puedo transformar en un psicópata, ¿ya? Y eso, claro, tiene más peso a nivel ambiental. Entonces, el TDA no es eso. Ya el TDA tiene esta otra línea. También puede tener, entre comillas, variables genéticas, algunas cosas ambientales que lo exacerban, pero el TDA tiene que ver no con un apego inadecuado, tiene que ver con que se nace con una condición de funcionamiento neurobiológico que hace aparecer síntomas, ¿ya? Conductuales, que a lo mejor es muy inquieto, que si no se regula también puede volverse muy agresivo, ¿ya? En la sintomatología, en las características, pueden ser conductas muy parecidas, muy similares, pero tienen orígenes, tienen etiologías distintas, por lo tanto las intervenciones también tienen que ser distintas, ¿ya? Y eso es lo que muchas veces todavía no se entiende, ¿ya? Bien, un poco lo que aparecía acá, ¿cierto? Los axiomas asociados a eso, que es un poco lo que he tratado de explicar, es lo que aparece acá, ¿cierto? Antes, en el fondo, se entendía, la premisa que había a la base, ¿cierto? Era que la misma entidad, ¿cierto? La misma etiología, en el fondo causaba las mismas alteraciones, por lo tanto, la sintomatología también era similar. Por lo tanto, en el fondo, si el TDA se parecía a un niño con alteración en la conducta desafiante, entonces pues, mezclemos todo y metámoslo todo en el mismo saco y por lo tanto también se intervenía desde la misma esfera, de la misma óptica, ¿ya? Otro elemento, chicos, importante que también tienen que entender es que hoy día también hay un cambio en la perspectiva de cómo se clasifican ciertas condiciones, ¿ya? En el DSM-4, por lo general, las condiciones del neurodesarrollo tenían una forma de catalogarlos de manera categorial, ¿ya? Eran cuadros con límites muy marcados y por eso es que antes teníamos, por ejemplo, dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, teníamos esto, miren, lo que habíamos acá. ¿Cierto? Eran cuadros categoriales, era o esto o lo otro, con límites muy estrictos, ¿ya? En el fondo, o tenías, o el niño tenía trastorno desintegrativo infantil, o era trastorno autista, o era trastorno generalizado del desarrollo, ya no especificado. Entonces, habían límites muy rígidos, ¿cierto? La persona o el niño que estábamos evaluando, con tales características o con tales síntomas, o caía acá o caía acá,
¿ya? Eso era una forma clínica de agrupamiento y de diagnóstico supercategorial, ¿ya? Ahora pasamos a un diagnóstico que tiene más bien una característica dimensional, ¿ya? Ya no estamos en categorías para el TEA, por ejemplo, para el autismo, ¿ya? En el fondo, todos estos van a caer dentro de este gran diagnóstico que es TEA, y las distinciones entre uno y otro van a ser dimensionales, ¿ya? Y ahí es donde es muy importante que uno después desarrolle habilidades clínicas, habilidades evaluativas, ¿ya? Porque ya no es este cuadro, este cuadro, este cuadro, solamente va a ser TEA, pero la dimensión individual de ese chico, asociado a la sintomatología, a sus características, es donde tenemos que tener destrezas evaluativas, ¿ya? O incluso ojo clínico cuando se habla, o sea, bueno, yo escucharse como tener ojo clínico, es cuando digo, bueno, la mejor forma de saber o distinguir cuando hay un signo de alerta o alarma en un chiquitito o en un niño es manejarme muy bien en los aspectos del desarrollo típico, ¿ya? Tener toda esa barrida, ¿ya? Porque ahí en el fondo entendemos que es muy difícil catalogar a las personas o a los niños en una categoría muy específica, porque ese niño a lo mejor pasan 2 años y me va a cambiar a otra categoría porque producto de la intervención, o que ahora entró a la escuela, o que maduró un poco más por la edad, ¿cierto? Me va a cambiar de categoría, ¿cierto? En los antiguos manuales pasaba eso, ¿ya? Hoy día no, mantiene diagnósticos que son más globales, ¿ya? Más generales, pero lo dimensional de adentro de su condición es lo que va a cambiar, y es lo que yo o lo que un clínico va evaluando, ¿ya? Dígame, Leticia, que tiene la manito levantada. Profe, en delante podría dar una breve descripción de lo que es un axioma, porque ahí el axioma, ¿qué es? Es como la premisa básica en lo cual yo sustento mi hipótesis. Es como, lo entendí entonces como, si este síntoma en otras partes se asocia a tal trastorno, yo asumo sin evidencia que es de ahí. Claro. O en el Ya, fondo esa era la evidencia, porque esa era la unión, ¿cierto? Esa era la justificación que había, ¿cierto? Son como el axioma es muy asociado como al razonamiento, no me acuerdo si era el deductivo o inductivo, que siempre se confunden, pero en el fondo el axioma es lo que se debe cumplir, lo que se basa, ¿cierto? Todo tu planteamiento para sustentar una hipótesis o una tesis, ¿ya? Es como decir, por ejemplo, no sé, el axioma es que si caminas erguido, si tienes 4 extremidades, si respiras por pulmones y consumes oxígeno y agua para sobrevivir, si ese es el axioma, en el fondo eres un humano, ya no eres un objeto y no eres un animal, sino que dentro de los animales eres un humano, porque caminas erguido, ¿ya? No sé, el axioma es como la premisa que si se cumple sustenta tu hipótesis o tu tesis, ¿ya? Bien, eso, chicos, estos aspectos que estamos tratando de revisar, esto también es importante, esto me había olvidado. Con esta versión, con esta mirada mucho más dimensional de estas condiciones, también se abre, ¿cierto?, a la posibilidad de entender que muchas de estas condiciones, incluso todas las enfermedades mentales, existen dentro de un continuo, de un gradiente que va de lo típico a lo atípico, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que probablemente si uno se evaluara a sí mismo o nos evaluáramos todos nosotros, todos probablemente, ¿cierto? Esa distinción ya no son categoriales, no es que seamos o sanos o enfermos, ¿ya? O estemos dentro del desarrollo típico o tengamos un desarrollo un desarrollo atípico, ¿ya? Que era categorial, ¿cierto? Aquí estamos, entre comillas, los sanos, sin condición de neurodesarrollo o sin enfermedad mental, y acá están, entre comillas, los enfermos, ¿ya? Esa distinción también se elimina, porque se entiende que el gradiente de la salud y enfermedad o del desarrollo típico y atípico es un continuo, ¿ya? Probablemente si nosotros nos evaluáramos todos en algún rango, dentro de este fenotipo ampliado, ¿cierto? Hay unas características que están ampliadas en la población, que no solamente están en el niño con autismo o en la persona con depresión, ¿ya? Todos en algún momento y en más o menos cantidad tenemos algunos rasgos depresivos.
todos en algún momento nos volvemos medios paranoicos, ¿ya? Que es algo común en la esquizofrenia, ¿ya? Todos en algún momento tenemos intereses restringidos, que es algo en los autistas, ¿cierto? Algo común en los autistas, ¿ya? Todos en algún momento nos volvemos medios obsesivos, así como medios TOC con alguna cosa, ¿ya? Y no es que necesariamente estemos sanos o enfermos, sino que pertenecen a la variabilidad de características humanas que están dentro de un continuo. Y la lógica para entender las condiciones del neurodesarrollo o la enfermedad mental es cuando esas condiciones se exacerban, ¿cierto? Y ya empiezan a generar graves complicaciones en distintos ambientes de la persona, ¿ya? Entonces, y con la intervención yo podría, ¿cierto? Es como la graduación del sonido en el computador, ¿cierto? Uno lo puede ir moviéndose un lado hacia el otro, acercándote más a la salud o hacia la enfermedad o hacia el desarrollo típico o atípico, en la medida que se acceda a sistemas de salud, a tratamiento, a psicoeducación por parte de la familia, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso también es importante en los cambios de nomenclatura. Y esto, chicos, nos lleva finalmente a entender que en la intervención psicológica propiamente tal, nos vamos a, entre comillas, a mover dentro de dos grandes esferas, ¿ya? En lo clínico psicoterapéutico propiamente tal, ya, nuevamente, todo esto tiene que ver con aspectos clínicos, destrezas clínicas, ojo clínico, la evaluación, etcétera. Pero vamos a distinguir, ¿cierto? Por eso esto acá aparece como con una flechita, ¿cierto? Y nos habla, entre comillas, de una hipótesis asociada a una condición del neurodesarrollo versus a una hipótesis familiar, ¿ya? Muchos de ustedes probablemente querrán el día de mañana desempeñarse como psicólogos clínicos, como psicoterapeutas, ¿ya? Muchos a lo mejor también irán al colegio, a centros de salud, ¿ya? Pero hay que hacer una distinción y eso también son destrezas que uno tiene que luego desarrollar, porque cuando estamos acá, ¿cierto? Cuando me llega una persona o yo declaro ser un, no sé, un terapeuta con base psicodinámica o sistémica, ¿ya? Y cuando llega un niño con X síntomas y lo que yo estoy observando, ¿cierto? Luego que hago las primeras entrevistas, la anamnesis, co-construyo un motivo de consulta, etcétera, etcétera, puedo entender que a lo mejor mi hipótesis, ¿cierto? Lo que yo empiezo ya a establecer como una hipótesis de lo que está pasando en este caso, o con este niño, con esta familia, alude más bien a una hipótesis familiar, en donde, ¿cierto? El origen de lo que puedo yo estar observando en ese niño, por ejemplo, no sé, un niño que está presentando resistencia para ir al colegio, ¿ya? O luego de una separación conyugal, el chico se está haciendo pipí en la cama, ¿ya? O el niño cambió rápidamente de conducta, se está volviendo muy agresivo y antes no era agresivo, ¿ya? Cuando eso ocurre y los antecedentes que yo empiezo a recabar me apuntan a una hipótesis familiar, me cambia la óptica, ¿ya? Son áreas de trabajo distintos con enfoques distintos, ¿ya? Si los antecedentes me llevan a esta línea, ¿cierto? Donde la etiología, por decirlo de alguna manera, de la conducta que yo estoy observando en el niño, tienen que ver o se asocia, ¿cierto?, a las pautas interactivas familiares, ¿ya? Que tiene que ver con la crianza, con las crisis normativas en el ciclo vital familiar, ¿ya? Donde el síntoma del niño en el fondo es una respuesta adaptativa a lo que está pasando en el seno familiar, ¿ya? Por lo tanto, lo que está manifestando la conducta del niño es un malestar infantil respecto a algo que está pasando a nivel vincular en la familia, ¿ya? Por lo tanto, la intervención más apropiada ahí efectivamente es psicoterapia, ¿ya? Psicoterapia sistémica, psicoterapia familiar, psicoterapia psicoanalítica, la que le haga más sentido al psicólogo, a la familia, etcétera, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si los antecedentes apuntan a esto otro? Si los antecedentes que yo estoy recabando en la primera consulta, en la anamnesia, lo que yo estoy observando del niño, no tiene que ver con esto, con una respuesta infantil que manifiesta el malestar asociado a
las pautas interactivas del sistema familiar y a lo mejor es esto. En el fondo, el síntoma que yo estoy observando en la conducta del niño está anclado a un funcionamiento neural que probablemente el niño nació con eso porque está dentro de la base biológica que venía desde el nacimiento, que esa arquitectura cerebral es la que hoy día hace que se manifiesten ciertos procesos cognitivos alterados o ciertas conductas alteradas, ¿ya? O que el sistema o la escuela ve como alterado, ¿cierto? Por lo tanto, si los antecedentes apoyan más bien esta hipótesis y no esta otra, la intervención es distinta. ¿Ya? La intervención asociada a las condiciones del neurodesarrollo tienen que ver con una exhaustiva exploración neuropsicológica y dependiendo de las áreas cognitivas que el niño pueda tener alteradas o rezagadas, ya sea la sociabilización, el lenguaje, la habilidad cognitiva, la intervención tiene que ver con una intervención en esta esfera. ¿Ya? Mal estaría yo aplicándolo a un niño que a lo mejor todo apunta que tiene autismo o que tiene TDA, plantearle a la familia, porque yo soy terapeuta familiar sistémico, decirle, no, mira, vamos a hacer terapia familiar. Y yo le prometo que de aquí a un año de intervención de enfoque psicodinámico, además son caras, son todas las semanas, son caras, bueno, estas también son caras. Pero yo prometerle a la familia, no, ¿sabe qué? Mire, su chico que tiene tales conductas, vamos a hacer terapia familiar y lo vamos a sanar. Luego de mejorar todas estas pautas en la familia. Y la familia dice, oh, pero es que a mí el neurólogo o a mí en la escuela, más bien me habían dicho que lo que tiene mi niño es déficit atencional. ¿Le hará bien corresponderá la intervención en la línea como de psicoterapia, psicodinámica para mejorar el TDA? Y que yo diga, no, si la verdad es que el TDA no existe, si una vez salió un reportaje que, que era pura mentira, que era invención nomás de los médicos y el TDA no existe. Y ahí tengo a la familia un año de terapia haciendo intervención en esta esfera, prometiéndole a la familia que le voy a curar al niño el autismo o el TDA. ¿Estará bien eso? ¿Será correcto? ¿Sí o no? No. No, No, profesora. no. O sea, hay errores basales desde la comprensión conceptual, desde lo teórico hasta elementos éticos, incluso legales, involucrados. Por eso es que este ámbito, cuando uno trabaja con niños y cuando uno trabaja con adultos también, ojo, y también al revés, chicos, también. A lo mejor yo me declaro y tengo más desarrollada esta esfera, que es un poco lo que me dedico yo, ¿cierto? Toda la parte más neuropsicológica, me manejo en instrumentos de evaluación, soy experta evaluando chicos, etc. Y resulta que me derivan un chiquitito, me llega con la familia, y lo que yo empiezo a observar es que más que un cuadro del neurodesarrollo, más que una condición neurocerebral de base, lo que yo observo es que a lo mejor este chico cambió su conducta. Era un niño que estaba con una conducta súper adaptativa y que luego vino un duelo en la familia. O esa familia que vivía con la abuelita y el abuelito, el niño se crió hasta como los 6 años con los abuelitos, con un vínculo hacia los abuelos muy, muy profundo. Y luego resulta que los papás encontraron casa propia, ¿cierto? El sueño de toda familia, y se cambiaron a la otra mitad de la ciudad y ya el niño perdió el vínculo con el abuelito y luego de eso, ¿cierto? Empezaron a pasar los meses y luego de eso el niño empezó a bajar las notas en el colegio o ya empezó a presentar algunos problemas de conducta, así, más inquieto, más hiperactivo. Pero yo veo que más que un TDA, a lo mejor es esto. ¿Estaría bien yo ofreciéndole un programa de intervención neuropsicológica y no derivarlo a un colega que haga psicoterapia familiar? ¿Estaría bien o estaría mal? Mal. Mal, ¿cierto? Porque tendría que derivarlo a lo familiar, porque Sí, no a lo biológico. exacto. Si yo veo que la hipótesis en la historia familiar de ese niño apunta más a un elemento de este estilo, y si yo hago intervención en esta línea, no me puedo quedar con ese niño para ganar plata yo. Tengo que derivarlo al, ¿sabe qué? Mire, después de la evaluación, estuvimos como 4 sesiones, yo le apliqué instrumentos, hice toda una anamnesis bien profunda, recabé antecedentes médicos, etc. Y lo que yo estoy viendo acá es que hay una cosa más en esta línea. A lo mejor lo más adecuado es que yo lo derive a un colega que más bien hace terapia familiar, que pueda afrontar un tema vincular con lo que está pasando con este chiquitito. A lo mejor lo más adecuado es esto, ¿ya? Pero eso, chicos, en la práctica muchas veces es súper difícil distinguirlo, ¿ya? Y porque además en la práctica ustedes saben que hay
personas, incluso profesionales, que intentan tapar el sol con un dedo y niegan algunas condiciones, ¿ya? Cuando acá, ¿cierto? Asociado a todo lo que les hemos tratado de mostrar un poco, toda la evidencia apunta que cuanto antes, cuando el niño va en esta línea, ¿cierto? Cuando la hipótesis es asociada a una condición del neurodesarrollo, lo que más mejora el pronóstico, incluso para que después en la adultez no haga comorbilidad con otras condiciones de vida o de salud mental, es una rápida intervención, ¿ya? Y yo hasta el día de hoy escucho muchas veces colegas, por ejemplo, incluso hace como 2 años, no sé si lo he comentado con ustedes, salió la doctora Cordero en la tele, justamente era para el Día del Autismo, parece, y todavía tenía anclada la concepción del autismo, y ella lo transmite por la tele, ¿cierto? A viva voz en un programa de televisión, anclada de que el origen del autismo era culpa de las mamás, eran madres poco afectivas, cuando esa hipótesis asociada al origen del autismo se desvaneció a mitad del siglo pasado. Ya hoy día se sabe que el autismo no es que no se causa porque los papás no quieran o una falta afectiva hacia el niño. El autismo viene en la biología cerebral, ¿ya? Y no hay psicoterapia que cambie eso, ¿ya? Sí hay programas de intervención que de hecho en el autismo particularmente se han ido evaluando programas, así programas con grupos, incluso grupos controles, que te dicen, mira, con esta intervención en función de habilidades cognitivas, con entrenamiento concreto, ¿cierto? Con número de sesiones, con tratamiento conductual, etcétera, etcétera, el niño tiene mayores probabilidades de mejorar, por ejemplo, sus habilidades sociales o de expandir sus intereses, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? Pero no es psicoterapia, ya no sé. Todavía hay incluso colegas, incluso personas que tienen alto impacto a nivel comunicacional, que transmiten visiones súper erradas asociadas a distintas situaciones de vida y sobre todo en la infancia. Carla, recién había levantado la manito. Carla Concha. Sí, profesora. Buenos días. Hola. Yo tenía una pregunta con respecto al cuando un niño presenta hipótesis del neurodesarrollo y también se observa que tiene problemas familiares, ¿cómo se hace la intervención? Ya, ahí es más complejo, ¿cierto? Que también se puede dar, muy buena acotación. A veces tenemos niños que tienen una condición del neurodesarrollo, pero que a nivel familiar también hay muchos temas familiares, ¿cierto? Falta de habilidades en los padres, em, alteraciones vinculares o separaciones conyugales muy dramáticas que terminan afectando el sistema familiar, duelo, ¿ya? O incluso niños que nacen con trastornos del neurodesarrollo y que además son deprivados, ¿cierto? Son vulnerados también desde la familia o desde algún parámetro más familiar. Entonces, ahí obviamente la intervención se complejiza, ¿ya? Sí o sí el niño requiere, cuando se comprueba un diagnóstico asociado a una condición de neurodesarrollo, sí o sí requiere atención temprana, o sea, todo lo que se está haciendo en la línea de los neurodesarrollo, diagnóstico precoz, intervención temprana, terapia neuropsicológica, fonoaudiológica cuando corresponde, de terapia ocupacional, etcétera, etcétera. Y además, lo ideal es que esa familia en sí también acuda, ¿cierto? Sobre todo los papás, ¿ya? Sobre todo los cuidadores, a una, digamos, intervención que va más en la línea de la psicoterapia familiar, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay duelos, cuando hay separaciones de los papás, ¿cierto? Separaciones conyugales muy traumáticas, ¿cierto? Hay cosas que los papás ahí tienen que resolver, ¿ya? Y también lo que se hace mucho con la familia, asociado a niños que tienen condiciones de neurodesarrollo, es todo lo que va en la línea de la psicoeducación. O sea, aquí también hay intervención familiar que es muy potente, pero que no va necesariamente en la línea de la psicoterapia, ¿ya? No es que yo intente desde este foco em, eh, realizar o saldar los traumas que tenga la mamá o el papá, ¿cierto? Si los tienen, si hay un tema personal de ellos, conyugal, etcétera, tendrán que verlo en un proceso individual de psicoterapia. Pero acá la intervención familiar también se hace y es muy potente, pero el foco está puesto en el fondo en que el papá genere habilidades comunicacionales, sociales, habilidades paternales, entendiendo la condición del neurodesarrollo de su hijo. ¿Ya? Entonces, en esos casos, cuando en el fondo confluyen ambas situaciones,
se complejiza la condición del niño y también es más compleja la intervención, ¿ya? En términos de acceso inclusive, o sea, cómo pago esto o en qué lugar quizás de acceso público me pueden dar apoyo para ambas esferas, ¿ya? Pero también puede ocurrir. ¿Ya? Así que es muy buena acotación, Carla, pero tenemos que tener siempre súper clara esta distinción, ¿ya? Y con esto voy a cerrar esta parte, vamos a hacer un receso. Solamente atendiendo a esta misma diferenciación que he tratado de hacerles ver. Por ejemplo, y porque es también a veces fácil confundirlos o es complicado hacer estas distinciones, ¿ya? Esta agudeza clínica que uno tiene que ir desarrollando, porque nuevamente en lo que uno observa, a veces son condiciones que se parecen mucho, ¿ya? Por eso también a veces los diagnósticos, lo que les he dicho, cuando los niños son muy chiquititos, los diagnósticos del neurodesarrollo, la etiqueta a veces se deja así como en stand-by, ¿cierto? Así como, vamos, como lo dejamos como una hipótesis, vamos a ver cómo este niño avanza en el tiempo, cuál es su pronóstico, para ver si después efectivamente le consolidamos la etiqueta asociada a un TEA o a algún otro cuadro, o si esa etiqueta se desvanece, ¿cierto? O porque son tan común confundirse muchas veces entre un cuadro y otro, o porque hay comorbilidad, ¿cierto? Dentro del trastorno, de los trastornos de neurodesarrollo, pero ahora viéndolo incluso por qué se confunden con condiciones que más bien aluden a una hipótesis sistémica familiar, ¿ya? ¿Por qué? Porque en términos conductuales se parecen también, po. Lo que uno observa puede prestarse a confusión. Por ejemplo, cuando un niño con autismo hace una crisis o descompensación conductual o anímica, suele confundirse, suele verse como una pataleta o berrinche, ¿ya? Entre comillas, la pataleta, ¿cierto? Lo que uno denomina, mira, está haciendo una pataleta, o este periodo de los 2 años, que es común que los niños tengan mucho desajuste conductual porque se están enfrentando a un mundo que cada vez le pone límites, ¿cierto? Ya no es la guaguita que cada vez que lloraba uno estaba encima, ¿cierto? Más o menos a los 2 años el sistema empieza a poner límite y se empiezan a presentar también muchas pataletas en los chiquititos a lo largo de los 2, 3 años, ya no sé. Y después también, ¿cierto? Entonces, lo que conductualmente uno puede, entre comillas, catalogar como una pataleta o berrinche, se da en niños de desarrollo típico, en todos los niños, ¿ya? Incluso se da más cuando el sistema de crianza o las habilidades parentales funcionan de tal o cual manera, ¿ya? Entonces, a nivel conductual se parecen. Yo puedo confundir una pataleta con una descompensación. El tema es que si eso más que una pataleta es una descompensación o una crisis porque el niño tiene autismo, la intervención nuevamente es otra, ¿ya? Nos cambia el vértice de análisis, por lo tanto nos cambia la orientación, ¿ya? Lo mismo acá. De hecho, los síntomas o las características asociales, ¿cierto? Esta dificultad en la interacción social y en la comunicación en los niños autistas, es común verla también en niños con extrema traumatización, ¿ya? Un niño que no nace con autismo, pero tiene trastornos vinculares severos, niños expuestos a ambientes familiares donde se vive un estrés tóxico, ya niños polivictimizados que sufren maltrato físico, abuso sexual, lo que yo observo en la conducta, ya el síntoma que hacen en términos conductuales es muy parecido a los TEA. También se pueden observar alteraciones en la interacción, niños que no conectan, ¿cierto? Que yo trato de acercarme efectivamente a ellos y no conectan, ¿ya? Pero puede deberse a eso y no a un TEA, ¿ya? Entonces, aquí también, lo que yo puedo observar en la conducta del niño se puede confundir, puede ser muy, muy parecido en la conducta, en lo conductual, ¿ya? Pero hay que ser muy agudo para diferenciar, ¿cierto? Una buena anamnesis, una buena evaluación como psicólogos para decir, oye, no, mira, esto más bien es un TEA, ¿ya? O no, mira, esto más bien es un niño traumatizado, ¿cierto? Con vulneración extrema, ¿ya? Lo mismo acá, síntomas de desatención. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, de hecho en el día a día, a veces tenemos problemas de atención, ¿ya? En un chiquitito que está presentando un duelo, un desapego familiar, lo primero que aparece
es la desatención, po. Uno anda distraído, ¿ya? Cuando uno, incluso siendo adulto, cuando uno está con una pena de amor, con un problema muy importante, en la depresión, cuando uno hace una depresión clínica, uno de los primeros rasgos cognitivos que se alteran es la atención, ¿cierto? Es la memoria de trabajo. Bueno, ahí también hay que ser súper agudo para diferenciar. Bueno, indago, reviso, antecedentes, etcétera, 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 para poder decir, no, mira, esto más bien apunta a que es un TDA. O no, mira, en realidad este chiquitito no tiene una condición del neurodesarrollo, lo que pasa es que hace 6 meses vivió la pérdida de un familiar cercano y hoy día es entendible que vaya a clase y no presta atención, pues si está viviendo un duelo, ¿ya? Pero nuevamente, nos para en veredas totalmente distintas y por lo tanto las intervenciones son distintas, ¿ya? Y lo mismo acá, y con esto ya vamos a cerrar este primer bloque, que nos hemos extendido un poquito. Síntoma, bajo rendimiento escolar. De hecho, el gran indicador que te llega, por ejemplo, a nivel escolar, ¿cierto? Cuando a mí me piden aplicar un WIS, por ejemplo, en consulta particular o en la escuela, la gran sospecha, ¿cierto? El gran factor de riesgo, no, mira, este niño tiene mal desempeño académico. Ya, y posible hipótesis, discapacidad intelectual. Ya, apliquemos, veamos, apliquemos el WIS, apliquemos un test de conducta adaptativa, indaguemos los antecedentes familiares, y los antecedentes del desarrollo, antecedentes mórbidos, ¿ya? Todos los antecedentes escolares, ¿cierto? Su trayectoria escolar, ¿ya? ¿Qué pasa también en la familia? Para poder decir yo después, no, mira, en realidad, sí, este niño se confirma la hipótesis, tiene una discapacidad intelectual. O decir, no, ¿sabes qué? En realidad lo que está pasando acá es que acá hay cero apoyo por parte de la familia para que ese niño progrese en su trayectoria escolar, ¿ya? El niño tiene 7 años, 8 años, va en segundo básico, tercero básico. Ese niño no es como cuando uno va a la universidad y que uno se hace responsable. Ese niño, por mucho que vaya a la escuela todos los días, necesita que lo apoyen en las tareas. Ya, él no se va a acordar porque no tiene desarrollado el autocontrol de decir, ya, yo llego y hoy día tengo que preparar la tarea para 3 días más. Si no está la mamá presente, si no está el papá presente, si no están los cuidadores y no apoyan esa trayectoria escolar, efectivamente va a haber un bajo rendimiento. Y no necesariamente tiene una discapacidad intelectual. Lo que está fallando acá es la familia, ¿ya? Entonces, pero ¿en qué nos sitúa? Nuevamente en dos veredas totalmente distintas, ¿ya? Y la habilidad para hacer eso, para tener esta diferenciación, uno la tiene que desarrollar cuando trabaja con infancia, ¿ya? Ya sea que esté en la escuela o que yo monte mi consulta particular, porque la gente no va a distinguir, ya el ciudadano común, la familia, no va a distinguir, la familia lo que observa es una alteración en la conducta y te lo va a llevar. El responsable en términos de formación y en términos éticos de poder llegar a esos buenos diagnósticos y discriminar, mira, esto va más apuntado a este tipo de intervención o a esta otra, es uno como profesional, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, justamente, toda esta comprensión, ¿cierto?, que hemos ido dando, es hiper relevante, ¿cierto? Es el punto medular que luego nos lleva a la intervención en la parte infanto-juvenil, ¿cierto? Que incluso atraviesa, como yo les muestro, todas las esferas, ¿cierto? Si yo estoy en la escuela trabajando, a lo mejor no necesariamente me van a llegar condiciones, a lo mejor los profesores me los van a derivar, ellos ven los síntomas nomás, ¿cierto? Las características conductuales de los niños. Pero yo tendré que decir, no, mira, en realidad este chico no tiene un diagnóstico de esta línea, no corresponde que lo ingresemos a PIA, Proyecto de Integración Escolar. Lo que hay que hacer es citar a la familia, hacer una orientación, ¿cierto? Una consejería, orientarlo que vayan a psicoterapia familiar, que un psicólogo más en la línea clínica terapéutica, ¿cierto? Lo evalúe, porque lo que se observa es más bien esto, ¿ya? Y que desde la escuela esto no corresponde abordarlo, ¿ya? Y ahí hacemos esta como clásica distinción entre la psicología educacional y la psicología clínica, ¿ya? Pero se refiere a eso, ¿ya? O a lo mejor sí, pues a lo mejor sí confirmamos el diagnóstico y la condición del niño va por este lado, y a lo mejor la escuela ahí sí tiene aspectos que se puedan intervenir desde un enfoque más de la neuropsicología, ¿ya? De un enfoque más cognitivo, ¿ya? Que también tiene aspectos clínicos, pero no es una psicoterapia propiamente tal, ¿ya? Bien. Felipe, tiene la manito levantada. Felipe, no te escucho. Felipe Sepúlveda.
Se cayó el Felipe, parece. Y ahí viene de nuevo. Felipe. No, parece que está con problemas de conexión el Felipe. Ya, de ahí cuando volvamos le voy a dar de nuevo el pase a ver si logra conectarse. Bien, chicos, vamos a hacer un break para descansar un ratito y poder continuar con lo que nos queda. ¿Ya? Son 5 para las 11. 11:05, 11:15, 11:25. Volvamos en media hora, 11:25 aprox. Yo ahí retomo, ¿ya? Y ahí vemos si el Felipe logra. Felipe, ¿nos escuchas? Ya, vamos a, Felipe, no sé si me escuchas, entiendo que estás como con problemas de conexión. De ahí cuando volvamos a ver si logras